Muy bien, el Señor te bendiga y bienvenido y bienvenida a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz y bienvenido a mi ciudad, la ciudad de Juana Díaz. Aquí estás viendo solamente una parte de lo que conforma la Plaza Román Valdoriotti de Castro, de la ciudad de Juana Díaz, que recientemente cumplió 226 años de fundada, si mal no recuerdo. Si no, pues busca la información en internet y vas a averiguar entonces el tiempo que tiene fundado, que si uno lo ve, no tiene tanto tiempo de fundada. Actualmente tiene alrededor de unos 46,000 habitantes según el censo del 2010. Aquí se hace el censo de Estados Unidos por el vínculo político, económico, cultural que tenemos con los Estados Unidos. Los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos americanos en términos legales. Pues el censo se lleva a cabo, como se lleva a cabo en Norteamérica, cada 10 años. Pues hay unos 46,000 habitantes más o menos. Estoy haciendo esta grabación, como siempre, muy contento y dando las gracias al Señor por ello. Y que te tengo a ti en la audiencia, y agradeciendo a una persona que me ayudó a adquirir este nuevo teléfono. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos grandes expectativas de que las grabaciones sigan subiendo de calidad, el audio, el video y todo sea de tu agrado, y sobre todo que no haya interrupciones con relación a lo que llevamos a cabo del estudio de la palabra del Señor a través de esta plataforma, esta herramienta que se llama Grace 21. Gracias para el siglo XXI, y te saluda Miguel Antonio Ortiz. Quiero aprovechar que todavía queda algo de iluminación. Es bastante en la tarde, son más de las 6 y tanto de la tarde. Aquí tenemos la misma hora en Puerto Rico que la costa este de los Estados Unidos. Y digo todos estos detalles para aquellos que nos ven en otros países, para que tengan un contexto más amplio de dónde nos encontramos. Al fondo se ve parte de lo que es el ayuntamiento o la casa alcaldía de nuestra ciudad. Este ayuntamiento se hizo más o menos para el año 1900, déjame ver si lo puedo ver de aquí, no lo puedo ver, pero más o menos el año 1922. Se hicieron muchas obras para ese tiempo, a principios del siglo XX. Esta plaza es muy hermosa, aquí se llevan a cabo muchos eventos multitudinarios y te estoy presentando parte de ella para que lo tengas en el tiro de la cámara. Pero espero hacer más grabaciones desde aquí en el futuro, desde otros ángulos, para que veas la fuente, la famosa fuente. Ahora mismo pues no tiene agua, pero esa fuente se llevan a cabo muchas celebraciones, ya sean celebraciones deportivas, de diferentes disciplinas deportivas, sobre todo el béisbol y el baloncesto, que se practica mucho, el básquetbol se practica mucho en Puerto Rico. Y también cuando hay triunfos políticos también, eso es otra historia. Pero vamos entonces a la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Y gracias nuevamente por tus oraciones, por tu apoyo, por darle likes a los episodios, por compartir los episodios con otros, por suscribirte al canal y dejarle saber a otros sobre esta herramienta de estudio de la palabra del Señor, de manera a través de la palabra de la gracia de nuestro Señor, el mensaje de la dispensación del misterio que se le dio al apóstol Pablo por parte de nuestro Señor Jesucristo, glorificado y resucitado, ya habiendo hecho su obra completa de salvación. Y ahora tenemos salvación por fe, sin las obras de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Poco a poco, de manera directa o indirecta, hemos ido cubriendo gran parte de esta carta magna que se llama Romanos. Y hoy quisiera que nos aventuráramos en el nombre del Señor, y pidiéndole siempre al Señor que nos dé sabiduría e entendimiento a ti y a mí, que vayamos a Romanos, al capítulo 13, porque hemos hablado del capítulo 1, del 2, del 3, hemos estudiado bien intencionalmente el 5, el 6, el 7, el 8. Voy a dejar para después, como mencioné en otro episodio, el 9, el 10 y el 11, porque más adelante hay que considerarlos como algo que se añade en la carta, pero tiene que ver con Israel en gran parte. Por eso quiero cubrir los demás capítulos para entonces ir de lleno a
a otros puntos bien importantes que tienen que ver con la iglesia cuerpo de Cristo. Así que ya te mencioné, vamos a estar en Romanos el capítulo 13, porque durante el estudio sobre la depresión, y le doy gracias al Señor que mucha gente respondió de manera muy favorable a lo que estuvimos meditando entre todos, ¿verdad? Sobre todo en la palabra de Dios, sobre este tema de la depresión que es tan fuerte y que afecta a tanta gente, pero mucha gente respondió a ello, obviamente porque mucha gente está experimentando esto. Puede ser de manera directa que ellos mismos lo estén experimentando, o también puede ser que ellos sean cuidadores de personas que tienen algún padecimiento de salud mental. En Romanos el capítulo 13 entonces, porque cubrimos el capítulo 12 durante parte del estudio de la depresión, comienza de esta forma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hacemos un breve alto. Esto a mí me pone a pensar en más de una forma. Primero, hay gobiernos y hay gobiernos. Hay sistemas de gobiernos y hay sistemas de gobierno. Hay sistemas de gobierno más democráticos, de mayor libertad. Hay gobiernos más de restricción, más totalitarios, más dictatoriales. Hay una frase no bíblica que yo la he escuchado muchas veces en Puerto Rico, donde dice que los países, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque ellos lo han escogido. Dios permite ciertos gobiernos, pero lo que a mí me llama la atención, y tomo esto con mucha cautela, y siempre tengo que volver al mismo ejemplo tan terrible de lo que pasó en la Alemania nazi, el Holocausto y todos los millones de muertos que hubo. Estoy más que seguro que alguien en alguna ocasión habrá dicho: pero Dios permitió que se levantara Adolfo Hitler. Y en el pasado, digamos hasta en el mismo tiempo de Israel en Egipto, como que se ven las personas tal vez tentadas a culpar a Dios de lo que pasó ahí. Pero pensemos también lo siguiente: el pecado ha hecho que el mundo sea un mundo caído. Hay sistemas de gobierno que permiten elecciones y la gente escoge. Y la gente puede escoger bien o escoger mal, pero recordemos, el mundo está caído por el pecado, así que son personas pecadoras, imperfectas, escogiendo gente pecadora imperfecta para establecer sistemas de gobiernos pecaminosos e imperfectos, ¿verdad? Para verlo de ese aspecto de que el mundo se ve como se ve. Hay mucha frustración en muchos lugares con relación a los políticos, los regentes, los gobernantes, los cancilleres, los primeros ministros, los presidentes, los gobernadores, etcétera. Porque ha habido mucho caso también de corrupción, de robo, y eso se da en todas partes, lamentablemente. Pero a lo que quiero llegar, no me quiero desviar tanto del punto, es que tengamos mucho cuidado si alguien quiere culpar a Dios de los gobiernos que tienen. El gobierno está establecido. Los gobiernos tienen que tener estructura para que no haya caos, para que no haya anarquía, que mucha gente quiere anarquía. Si estás escuchando campanas en el fondo, en la mayoría de las municipalidades y ciudades de Puerto Rico, como sucede en muchos países del mundo, en Latinoamérica se da mucho esto también, se ubican sobre todo las iglesias católicas. Esa campana es de la iglesia católica que está aquí cerquita, está a mi lado izquierdo, la parroquia San Ramón Nonato, es el nombre que tiene. Al cruzar la calle está la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, que lleva más de 100 años establecida. Ahí fue donde mi amada esposa Elga y yo nos casamos, hace más de 30 años. Y esa dinámica de ver la iglesia católica, que es la que mayoritariamente se ve en el país, en diferentes plazas públicas,
también están rodeadas de otras iglesias que se han ido ubicando. Es parte de la cultura, es parte de lo que tú vas a ver si vienes un día a Puerto Rico. Así que eso da un poquito de ambiente de iglesia, de alguna forma. No sé ni qué hora es, pero están tocando la campana, tal vez están llamando a la gente, porque a esta hora hay misa, si no me equivoco. Pero nosotros estamos aquí compartiendo la palabra del Señor en la plaza pública de Juana Díaz, que queda al sur de la isla de Puerto Rico, la ciudad donde yo me crié, básicamente. Yo nací en Estados Unidos, pero yo llegué aquí de pequeño y aquí es donde se ha desarrollado prácticamente el 90% tal vez de mi vida hasta este punto. Y doy gracias al Señor por todas las experiencias y vivencias que he tenido. Pues volviendo al tema que nos toca, la gente escoge los gobiernos, pueden escoger bien, pueden escoger mal. Hay países que no hay elecciones, no hay libertad, hay gran restricción. Hay países en el mundo como digamos Corea del Norte, China, algunos países, varios países árabes si no me equivoco, entre otros lugares del mundo que tal vez ahora mismo no me llegan a la mente, que esto que yo estoy haciendo no se puede hacer. Yo estar aquí sentado cómodamente en este banco, con Biblia en mano, con una cámara al frente, hablando de Dios, hablando del Espíritu Santo, hablando de Jesucristo como Señor y Salvador, ya hace rato que hubiese venido una autoridad a preguntarme qué yo estoy haciendo aquí. Y si me ve con una Biblia en mano, pues automáticamente me va a echar mano y me va a llevar y me van a encerrar. En algunos casos, pues uno puede hasta perder la vida. Y no estoy exagerando. Eso sucede inclusive hoy, en el siglo XXI. Hay lugares como estos. Si usted vive en un lugar que hay libertad de religión, libertad de culto, libertad de expresión, como nosotros lo tenemos por la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos, que aplica aquí a Puerto Rico, demos gracias al Señor que tenemos estas libertades de poder todavía predicar la palabra, aunque sé que te habrás dado cuenta que según van pasando los años va aumentando una animosidad en contra del cristianismo. Pero empezó por otro lado. Recientemente estamos viendo una animosidad hacia la nación de Israel. Eso no debe sorprender a nadie. Llevan 4.000 años luchando para su supervivencia, rodeados de enemigos, siendo atacados e invadidos muchas veces, y hoy día pues están rodeados de enemigos. Y en Estados Unidos se dieron unas manifestaciones muy fuertes en universidades al momento de yo preparar esta grabación, donde hay un sentimiento antisemitista, o sea, antisemitismo le llaman, donde también hay un disque apoyo a Palestina, y todo esto son temas políticos. Pero estos temas políticos están entrelazados con un aspecto que es religioso y espiritual, que data de tiempos antiguos. Déjame acomodarme aquí, que creo que una hormiga me quiso picar. Pues los gobiernos están, como dice la escritura que acabamos de leer, que es que la gente se debe someter a las autoridades superiores. Viendo que hay protestas, hay quejas de diferentes índoles alrededor del mundo por mal salario, pocos beneficios, no hay alimentos o algo, y la gente se lanza a la calle y empieza a quejarse. ¿Cuál debe ser la posición de un cristiano en medio de todo esto? Te preguntarás. Uno no puede dejar de desvincular nuestra existencia, que ahora le pertenecemos al Señor por haber creído en Cristo como Salvador y Dios nuestro Padre, de no olvidar de que realmente nuestro enfoque está en las cosas del Señor. Esta es nuestra prioridad, andando en el Espíritu. Hemos sido llamados nosotros a derrocar los gobiernos, hemos sido nosotros llamados a irnos a manifestaciones violentas y a prender fuego y romper las cosas en los lugares. No creo. Para el tiempo de Jesús, cuando Jesús aparece, algunos pensaban que Él era el Mesías esperado, que realmente los defraudó en cierta manera porque esperaban que viniera con una fuerza tremenda política, tal vez militar, para sacar al gobierno romano que estaba oprimiendo, era el opresor, eran quienes mandaban en esa región de Israel.
y también habían alcanzado muchas regiones del mundo. Este imperio se extendió a grandes distancias y era un imperio bastante violento y fuerte y sumamente dominante. Pero eso no fue lo que pasó. Jesucristo le demostró a la nación de Israel claramente que Él era el Mesías. También les dio las señales milagrosas que demostraban ese aspecto de Él, de que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, Jesús. Pero, por ejemplo, el caso de Judas, que Judas lo vende, pero Judas también se decepcionó posiblemente políticamente con Jesús, pensando que iba a ser revolucionario. Cuando llega la hora de la verdad, que el pueblo tiene de frente a Jesús y le ponen al lado a Barrabás, y digamos que Barrabás es una representación social, una representación cuasi política, una representación de lo que es rebelarse, de atacar a las autoridades. A la hora de la verdad, el pueblo escogió a Barrabás y no escogieron a Jesús. Ya sabemos lo que pasó, que fue a la cruz y todo. Al día de hoy, el creyente se ve ante grandes retos porque ve el abuso, ve el maltrato. Hay quien dice que los cristianos no deben meterse a la política, pero pensemos, Daniel fue llevado a una cultura súper extraña, muy distinta a la de él, pero él creía en Dios y oraba 3 veces al día. Se mantuvo fiel a pesar de toda esa circunstancia que le rodeaba. Se mantuvo fiel y el Señor lo fue llevando y escalando posiciones de poder. No que él las buscaba, era el testimonio que había y el Señor lo utilizó grandemente en medio de esa cultura. A pesar de que tuvo peligro de muerte, recuerdan que él fue al foso de los leones. Estamos viendo ese tipo de ejemplo, como también el de José, que llega a una cultura extraña como Egipto, todo lo que le pasó, que los hermanos lo vendieron, etcétera, pero fue escalando hasta llegar a ser el número 2 del gobierno egipcio, solamente superado por el faraón. Era una posición política. Daniel tuvo una posición política. Así que si uno saca todo creyente del aparato que toma determinaciones y hace legislaciones en el mundo, entonces no nos podemos quejar que se estén tomando legislaciones pro aborto, pro matrimonios del mismo sexo y tantas otras cosas que se están manifestando que claramente van en contra de lo que Dios presenta en su palabra, de su voluntad y su voluntad moral, de ese balance moral perfecto que tiene Dios en su santidad y en su voluntad, que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Dios tiene unos parámetros, unas reglas de juego, unas reglas de nosotros vivir. Y las reglas del mundo, que está dominado obviamente por el principio de la potestad del aire, que es Satanás, pues va en otra dirección. Es anticristiano, es antibíblico, es antidios, se opone a Dios. Ahora, nuevamente, las autoridades en los gobiernos están y nosotros debemos respetarlas, no debemos estar fallando malamente en lo que nosotros hacemos. Déjame saludar a un amigo que está por aquí. Dios te bendiga. Me alegro de verte. ¿Tanto bien? Sí, yo estoy bien. ¿Cómo te has seguido? Súper bien. Te ves bien. Este médico de arriba. Amén. Wanda, la que ella misma se conoce. Hay que orar mucho por ella. Sí. Pero me alegro de verte. Sí. Que Dios te bendiga mucho. Yo sé quién tú eres. No, él me está hablando, este varón tuvo una experiencia, su salud afectada por el cáncer y él le da gracias al Señor porque él se recuperó, pero me está mencionando el nombre de una persona que se llama Wanda y esta persona pues una persona que ha ido cayendo en una situación de salud, no puedo dar muchos específicos aquí en este momento, ¿verdad? Tendría que reservarme esto, pero ella representa la condición de salud de mucha gente que ha cambiado su salud mental, su salud neurológica y todo lo que conlleva, cómo afecta a sus seres queridos y su entorno. Ya ella ni siquiera está viviendo en su propia casa y esta es una persona relativamente joven. Bueno, pero sí me pasa, no sería la primera vez que alguien me va
a venir a saludar, porque yo llevo tanto tiempo viviendo aquí que siempre va a aparecer alguien que me va a reconocer y va a querer saludarme. Pero yo siempre he querido ser muy sincero contigo y no interrumpir lo menos posible las grabaciones, pero que sea muy informal, pero muy formal dentro de lo que estamos estudiando. Nosotros los cristianos somos gente de paz, somos gente de orden. Nosotros los creyentes respetamos las autoridades. Puede que no estemos de acuerdo con muchas cosas de las autoridades. Hay lugares donde las autoridades se oponen grandemente a la cristiandad, pero nosotros no creo que estamos en las de derrocar gobiernos, estar en manifestaciones violentas, de romper las cosas. Creo que hay maneras de hacer las cosas, pero nosotros tenemos unas prioridades bien establecidas de brillar en medio de la oscuridad, de llevar el mensaje de salvación, de buscar otros creyentes y edificarnos, de reunirnos, pero sobre todo evangelizar, llevar el mensaje de salvación, porque todo este mundo, todo este sistema que hoy conocemos, todos los sistemas de gobiernos que hay ahora mismo en el mundo, no importa, porque ahí son variados, diferentes colores y sabores en diferentes partes del mundo. Tal vez donde tú vives hay un sistema de gobierno particular, donde yo vivo lo hay, ahí tú tienes unos líderes, van cambiando cada cierto tiempo. Por cierto, este año es un año eleccionario, tanto en Estados Unidos como aquí mismo en Puerto Rico. Aquí la política es fuerte, es bastante fuerte, es muy ruidosa. El tono de los discursos se va elevando y la gente se ofende grandemente. Y eso divide familias, amistades y todo. Pero nosotros tenemos como creyentes que mantenernos firmes en quienes somos. Nuestro líder máximo es el Señor, es Dios. Y nosotros queremos obedecerle a Él. Y volvemos, las autoridades que están, Dios permite que estén. Los pueblos las escogen y la gente tiene que seguir las reglas establecidas, ya sea por el sistema político, gubernamental, judicial, policíaco, carcelario, que esté establecido en ese lugar, para mantener un orden, para que no caigamos en el caos, para que hay leyes de tránsito, hay leyes fiscales, ¿verdad?, de pagos de impuestos. Todo esto es normal y el creyente responde a estas cosas. No siempre estamos contentos con ellas. Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo que hicieron, como tantas veces, querían engañarlo, tirarle una cáscara de guineo para ver si él resbalaba, pero no podían con él. Y le estaban hablando si era correcto o no presentar el tributo, pagar los impuestos. Y él muy sabiamente, y todavía mucha gente utiliza ese ejemplo y esa frase, cuando él levanta la moneda y dice, ¿qué cara está en esta moneda? Y dice, bueno, está el rostro del emperador, de lo que tiene que ver con Roma. Y dice, pues dale al César, ¿verdad? Al César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa parte es la parte importante para ti y para mí. Pero tenemos que ser organizados y tenemos que pagar la electricidad, pagar el agua. No podemos ser desorganizados, no podemos ser, en ese caso, rebeldes y dar mal ejemplo. Así que hay estructuras de gobierno, Dios las permite, la gente las escoge, luego se quejan. Hay lugares que las leyes, digamos, si encuentran a alguien robando, el pago va a ser bien fuerte, el costo de pagar lo que tienen que pagar por robar le va a costar muchísimo. Hay algunos lugares que ciertas leyes conllevan, y disculpa que está pasando un vehículo con una música, eso es parte de la cultura aquí también, eso le llaman el boceteo, muchos vehículos que tienen mucho equipo de sonido que se oye bien fuerte. Pues hay lugares donde ciertas reglas, el castigo es tan grande que conlleva posiblemente hasta pena de muerte o estar cadena perpetua. Y en otros lugares no son tan fuertes, ¿verdad? Dependiendo el caso. Se están cometiendo tantos actos violentos en diferentes partes del mundo que las autoridades tienen que estar haciendo ajustes constantemente con relación si la persona tiene derecho o no a una fianza, cuántos años de cárcel, si tiene derecho a apelar sus casos. Todo esto es muy complejo.
Pero a nosotros, vuelvo e insisto, lo que nos interesa es lo que Dios tiene que decir con relación a lo que Él quiere para ti y para mí, que estamos en medio de la cultura, aunque haya una cultura política, una cultura de partidos políticos, de elecciones, donde se llevan a cabo elecciones. Recuerda, hay lugares donde no se llevan a cabo elecciones. Algunas parecen que dan elecciones, pero simplemente es el mismo candidato todo el tiempo, ¿verdad? Se quiere perpetuar la persona en el poder. Dame un segundito, que va a pasar un sonido por aquí. Déjame detener un segundo. Muy bien. Ahora sí, están pasando una llamada guagua de sonido, anunciando una felicitación a las madres en su día por parte de una empresa aquí local de la ciudad, aquí ubicada en este es el casco urbano de la ciudad de Juana Díaz. Ya está cayendo la noche. Esta sería básicamente mi primera grabación nocturna que hago para el canal de un estudio bíblico. Nuevamente, vamos a Romanos capítulo 13. Ahora vamos a leer versículo 3 en adelante. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Debe temer el que está haciendo lo mal. Se supone que sea un disuasivo. Las leyes deben ser un disuasivo. Y sobre todo el castigo, el que una persona pueda ir a la cárcel por mucho tiempo y perder su libertad, perder todos sus derechos, debería hacer que una persona lo piense antes de cometer algún acto criminal, alguna violación de una ley establecida, no importa en qué nivel sea. Si hay una ley que habla sobre eso, pues entonces la persona se supone que lo piense 2 o 3 veces y no cometa ningún acto para evitar perder su libertad. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cuál es el problema? Si existen magistrados, si existen cárceles, si existen aparatos policíacos, es porque tiene que haberlo, porque hay gente que no está haciendo las cosas bien. Hay criminales, hay gente que comete actos violentísimos en contra de las demás personas, desconsiderando todo, inclusive les quitan la vida a la gente, a veces matan a más de uno. Y parece que toda alarma, todo lo que pueda estar dentro de su conciencia, que le envíe un mensaje de que se detenga y no haga ningún acto violento, ni que viole la ley, ni que infrinja la ley, que le tenga miedo al juez, todo eso lo apagan y cometen el acto. A veces hasta se quitan ellos después la vida para que no los metan presos. Aquí en Puerto Rico eso sucede lamentablemente y sé que sucede en otros lugares. Así que dice, ¿quieres no temer la autoridad? O sea, la persona que anda bien, si uno anda por ahí no está velando el guardia, es una frase que usamos en Puerto Rico. Es porque como está siendo una persona obediente a la ley, respetuosa de la ley y de las autoridades, se mueve por la vida con tranquilidad y duerme tranquilo porque no tiene por qué estar velando la autoridad. Se supone que no lo van a meter preso, ni lo van a arrestar, ni le van a formular cargos, ni va a tener que hacerse de un abogado o algo así para pasar un mal rato en una corte. Si está haciéndolo bien, pues entonces vive tranquilo. Aquí lo dice, es un sentido común. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y más adelante en este capítulo da un resumen bastante sencillo, a la misma vez profundo, de eso de haz lo bueno. Porque mucha gente sabe hacer lo bueno, pero no lo llevan a cabo. Mucha gente sabe lo que deberían hacer y no lo hacen. Y como te digo, apagan toda alarma moral, toda sirena que puede sonar en su mente, en su corazón, que le advierte que lo que está haciendo está mal, y termina haciendo un acto que afecta a alguien más, y entonces se ha metido en un lío con las autoridades. El versículo 4 dice, con relación al magistrado, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, porque está ahí para defendernos también, ¿verdad? El magistrado está para mantener orden, para mantener balance en la sociedad.
para que haya la política del buen vecino, la sana convivencia, que algunos le llaman. Pues es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, en este caso la autoridad, pues es servidor de Dios. Vuelve y lo repite, es servidor de Dios, está al servicio de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí también hay que hacer una salvedad con relación al magistrado. El magistrado tampoco está para abusar de su poder, para aprovecharse de su poder, para maltratar a otros con el poder que ha recibido. ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús y Pilato? Y Pilato le dijo, yo tengo poder para hacer y tomar decisiones aquí. No estoy mal parafraseando, pero vas a ver el texto, te lo voy a escribir para que tú lo busques y lo leas. Y el Señor fue el que le dijo, no, si tú tienes alguna autoridad, algún poder, de Dios viene, ¿verdad? No te creas lo que no eres, Pilato. Pilato creía que tenía todo el poder. Ese es el problema de mucha gente que tiene poder. El poder los emborracha y se creen que son cuasi dioses. Y se les va la mano y abusan y maltratan y hasta mandan a matar y encerrar a la gente y los controlan y los privan de libertades. Todo eso se viene dando desde hace siglos. Algún día eso va a terminar, pero eso es lo que está sucediendo. Pues alguien puede decir, pues ahí están los casos, Miguel, en que nosotros debemos levantarnos en protesta y tumbar esos gobiernos y llevárnoslos de frente y apoderarnos. Piénsalo bien. Vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir con relación a las cosas y vamos a concentrarnos en lo que el Señor quiere que nos concentremos. Ahí va un amigo, él anda en una silla motorizada porque él no tiene sus piernas y él siempre anda con música de fondo y ahora veo que tiene hasta luces que prenden y apagan de Navidad. Es todo una cosa espectacular de ver, pero él es parte de estas personas que tú ves en los pueblos. Pues este es uno de los, yo no le diría personaje porque sería injusto, no sería el término correcto. Esto es un buen ciudadano juanadino que está haciendo lo mejor que puede dentro de sus circunstancias, ¿verdad? Y le gusta escuchar música, sobre todo el género de la salsa. Dice que es vengador, ¿verdad?, para castigar al que hace lo malo, y ahí por eso se establecen leyes. Muchas de las leyes del mundo, tal vez ni siquiera se han dado cuenta, se basan en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de Dios con relación a no matar, no robar, etc. La gente, hay muchas reglas que se han establecido y mucha gente no sabe de dónde provienen y por qué están ahí. ¿Cuál es la conveniencia y lo práctico de estas cosas? Y no se dan cuenta que proviene de la voluntad de Dios para nuestro bien. Dios ha permitido estos sistemas que están ahí puestos en la antigüedad. A Israel le pusieron unos jueces. Y el Señor también permitió que estuviera el gobierno de la gente, el gobierno de los hombres. Se han cometido graves errores. Se han cometido muchas fallas, muchas faltas con relación a estos sistemas que se han establecido. Porque están siendo corridas por personas que no son perfectas. Y son sistemas imperfectos. Pues, por ende, podemos esperar que las cosas no salgan siempre bien. A veces han salido bien y hay cierto orden y no cae todo en un caos global, precisamente porque estas cosas están ahí establecidas, aunque están imperfectas o no se llevan de manera justa en algunas ocasiones. Estamos metidos en una cultura, somos creyentes, debemos ser gente de paz, debemos ser gente respetuosa. El caso vimos lo que pasó con Pilato, ese sistema estaba allí, Jesús se sometió, ellos prefirieron a Barrabás, no prefirieron a Jesús. Jesús tenía la autoridad de simplemente con un llamado iban a venir legiones de ángeles y se iban a encargar de todo aquello en un momento, pero no lo hizo. Él vino con una misión de rescate. Y esas autoridades, las autoridades eclesiásticas que habían, los fariseos y los saduceos, los escribas y todas estas personas que quedaron ciegos espiritualmente, no podían ver y el fruto de ellos eran más ciegos porque ellos estaban ciegos, no pudieron ver quién era Jesús realmente. Estaban las autoridades políticas, militares, que en este caso era Roma,
Dios las permitió, estaban allí. Ellos se creen que tienen el poder. Ellos se creen que tienen todo en control. Hoy día se habla de organizaciones que funcionan en la clandestinidad o en la sombra, y se habla mucho de esto, de conspiraciones globales y de grupos que se reúnen en cuartos oscuros para dominar y controlar el mundo. Si eso es cierto o no, tú y yo tenemos que concentrarnos en lo que el Señor quiere para ti y para mí, a pesar de todo. Lo que Él quiere para ti y para mí, a pesar de todos estos sistemas establecidos alrededor del mundo. Porque nuestro gobernante, nuestras reglas de gobierno para la Iglesia Cuerpo de Cristo, provienen de nuestro Señor. Procuremos estar pendientes a eso. Procuremos, así como fue Daniel, de buen testimonio ante el gobierno babilónico, ¿verdad? En el caso de José ante el gobierno egipcio y otros más. En la historia ha habido mucha gente que han sido líderes importantes y han sido creyentes. Y gente temerosa de Dios. Procuremos mantener la integridad que necesitamos mantener, no ceder a la tentación, no ceder a la corrupción, no dejarnos llevar por el juego político para entonces ser unos revoltosos, violentos. Tengamos mucho cuidado, porque las voces gritan de un lado y de otro, y cada grupo tiene su interés, cada grupo tiene su inclinación política. Pero nosotros tenemos un mapa trazado desde antes de la fundación del mundo y está en la Escritura, en la palabra de Dios. Hasta aquí esta primera edición nocturna en la plaza pública Román Valdoriotti de Castro de la ciudad de Juana Díaz. Voy a añadir al final un pedacito de video, ¿verdad? Lo que llaman en el argot de la televisión un paneo, un panning, ¿verdad? Que es hacer un tiro de una cámara para que veas dónde estoy. Y este tema lo vamos a seguir discutiendo porque me parece muy importante. El capítulo 13 de Romanos no es muy largo, pero mira que mucho se le puede sacar si uno va poco a poco y también viendo qué podemos hacer con esto que se escribió hace 2000 años, hoy, en el siglo XXI. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.